Riesgos biológicos. Bueno, nuestro grupo está conformado por Carlos Amaya, Camila Morales y quien les habla Alejandra Moreno. El riesgo biológico es la probabilidad que tiene el individuo de adquirir una infección, alergia o toxicidad secundaria a la exposición de un material biológico durante la realización de alguna actividad, incluida la laboral. Enfermedades producidas por agentes biológicos. La exposición a agentes biológicos en el trabajo suele estar asociada con problemas de salud graves, incluidas enfermedades infecciosas, el cáncer y las alergias. Algunos de estos agentes pueden dañar a los bebés no nacidos. Algunas enfermedades producidas por estos son el COVID-19, la tuberculosis, enfermedades del sistema nervioso central, parásitos, entre otros. Los factores de riesgo biológico en el lugar de trabajo normalmente están asociados al desarrollo de tareas en lugares de trabajo, pues donde existe contacto con muestras de origen biológico, personas o animales. El personal que está más expuesto a estos riesgos están en lugares como hospitales, centros médicos y laboratorios clínicos debido a la manipulación de las secreciones biológicas, también en centros veterinarios, parques zoológicos e instalaciones relacionadas con explotación pecuaria, donde hay riesgo de una zoonosis, que es un grupo de enfermedades infecciosas que se transmite de los animales a los humanos. También están trabajos relacionados con la industria alimentaria y plantas de tratamiento de aguas residuales o en sí trabajos de limpieza o saneamiento debido a la manipulación de residuos posiblemente contaminados. Un contaminante biológico son organismos con determinado ciclo de vida que pertenece al nombre que penetra en el hombre. Determinan en un efecto adverso para su salud. También se consideran agentes contaminantes biológicos a las sustancias y secreciones provenientes de los seres humanos. Entonces podemos afirmar que se puede transmitir por vía aérea, producido por la inhalación de aerosoles o áreas contaminadas, la vía cutánea, por simplemente contacto con la piel, por vía oral, que se produce por la ingesta accidental de alimentos contaminados, o parental, que puede ser por la sangre mediante pinchazos. Los riesgos de trabajadores del sector agropecuario que están relacionados con los agentes biológicos son la proyección de fragmentos o partículas, accidentes causados por seres vivos, exposición a sustancias nocivas o tóxicas, exposición a contaminantes biológicos, exposición a bajas o altas temperaturas, entre otros. Entre las enfermedades ocupacionales de origen biológico, las tenemos clasificadas de acuerdo pues a la actividad del trabajo. Entonces tenemos los laboratorios o centros médicos donde existe el riesgo de contraer enfermedades como la hepatitis, el SIDA, el herpes y la tuberculosis, generalmente pues por contacto con enfermos, por pinchazos o contacto con sangre u otros líquidos biológicos. En la agricultura y ganadería y industrias como la láctea y de la lana y el curtido, ahí se pueden presentar enfermedades como la zoonosis, el tétano, la parasitosis, la brucelosis, la tuberculosis bovina, el carbunco y la fiebre Q. Estas normalmente por tener contacto pues con animales contaminados o herramientas contaminadas también, incluso pues alimentos o, como podemos ver, lanas o pieles animales. Y tenemos también en la producción de abono orgánico e industrias lácteas enfermedades como las que ya nombré anteriormente, además de la leptospirosis, que se puede dar por contacto con herramientas contaminadas y aguas residuales. Se define como bioseguridad al conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas utilizadas para evitar el riesgo para la salud y medio ambiente. Los principios y propósitos de la bioseguridad. Entre ellos encontramos la universalidad, que es que toda persona debe tomar las precauciones para prevenir que la piel entre en contacto con algún fluido corporal. El segundo es el uso de barreras, que es evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos, utilizando elementos de protección personal. El tercero es el medio de eliminación de material contaminado, que es un conjunto de procedimientos que se utilizan para eliminar materiales con el menor riesgo posible. En las normas generales de bioseguridad sabemos que es muy importante el lavado de manos,
utilizar adecuadamente los elementos de protección personal y asimismo mantenerlos en condiciones óptimas, restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico, disponer debidamente los residuos o desechos contaminados por agentes biológicos en bolsas rojas que estén identificadas con el símbolo de riesgo biológico. También manejar a todo paciente como si pudiera estar infectado, evitar el reciclaje de material contaminado y desecharlo en los recipientes indicados. Los líquidos de precaución universal se consideran potencialmente infectantes, son la sangre, el semen, la secreción vaginal, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, que es de las articulaciones, el líquido pleural de los pulmones, el líquido amniótico de los fetos, el líquido peritoneal, abdomen, y el líquido pericardio. También se puede considerar los líquidos nasales y el vómito. Las condiciones para el lavado de manos son tener las manos completamente desnudas, no usar esmalte, tener las uñas cortas que no sobrepasen la punta del dedo. El proceso para el lavado clínico es usar agua y jabón antimicrobiano, mojar las manos, usar una aplicación de jabón y frotar enérgicamente por 10 a 15 segundos, cubrir toda la superficie de las manos, dedos y uñas hasta 10 centímetros por debajo de las muñecas, enjuagar con abundante agua, secar con toallas de papel desechable, usar la misma toalla para cerrar la llave y evitar la recontaminación. Para la técnica del lavado de manos quirúrgico sin cepillo, entonces debemos humedecer las manos y los antebrazos, debemos depositar clorexidina al 4% y debemos frotar las manos, como lo vemos pues en las imágenes de la diapositiva, teniendo en cuenta pues las palmas, los dedos, cubrir toda el área. También debemos frotar los pulgares y frotar la punta de los dedos pues contra las palmas. También pues debemos hacer movimientos rotatorios con las manos contrarias a los antebrazos debajo del codo y debemos enjuagar las manos y antebrazos manteniéndolos hacia arriba, evitando así pues que el agua caiga a las manos ya desinfectadas. Métodos de desinfección y esterilización. Se define desinfección como el protocolo químico físico que destruye la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, pero rara vez elimina esporas. A diferencia de la esterilización, se destruyen todas las formas de microorganismos, incluso las bacterias vegetativas y las que forman esporas. En este caso, la desinfección se puede analizar en la pantalla. Esos son los métodos principales de desinfección. En cuanto a la esterilización, entonces se tienen elementos críticos, que son los que penetran a los tejidos del ser humano o en los animales. Los elementos semicríticos, que son aquellos que entran en contacto con las mucosas, y los elementos no críticos, que simplemente entran en contacto con la piel. Riesgo biológico para el personal de centros hospitalarios. El personal médico de laboratorio y otros trabajadores de los servicios sanitarios están expuestos a riesgos biológicos en los laboratorios donde se trabaja con microorganismos, cultivos celulares o se experimenta con animales. También existe este riesgo cuando se efectúan actividades médicas y paramédicas con seres humanos. Las actividades de tipo agrícola, que se les denomina zoonosis, y aquellas tareas que se conocen como los mataderos, limpieza de fosas, basureros, entre otras. La clasificación de la exposición en hospitales. Según lo dispuesto en el Real Decreto de la Unión Europea, se dividen en 4 grupos. El agente biológico del grupo 1 es un riesgo poco probable que cause una enfermedad en el hombre. El grupo 2 puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague. El grupo 3 puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague. El grupo 4 es aquel riesgo que causa una enfermedad grave en el hombre, supone un peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague. ¿Qué hacer en el caso de sufrir un accidente biológico? Entonces, lo principal es el lavado del área expuesta. Se debe analizar cuál fue la exposición, si fue de tipo cutánea. Si es de exposición de las mucosas, se utiliza solución salina. Si es de exposición de la piel no intacta, se utiliza solución salina y antiséptica.
La exposición a una piel intacta, entonces se utiliza agua y jabón. Para la evaluación del accidente, entonces se debe registrar la exposición, la fecha del riesgo, la actividad que se estaba realizando, el área expuesta, y se debe realizar la evaluación de la exposición. Si es de tipo 1 es VIH, y si es de tipo 2 y 3 es otro tipo de exposición. En cuanto a una persona que haya sufrido un accidente biológico, entonces se deben realizar campañas de educación y asesoría. Estas personas no deben donar sangre, no deben compartir artículos personales, no deben compartir agujas, deben mantener un sexo seguro, evitar embarazos y mantener todas las normas de bioseguridad. Bioseguridad en el laboratorio clínico. Algunas de las normas de seguridad que se encuentran en laboratorios clínicos son las siguientes: el lavado o higiene de manos, el uso de guantes, el uso de equipo de protección personal cuando es necesario, uso de alcohol gel, pechera plástica, mascarilla quirúrgica, entre otros elementos de protección personal. También se encuentran protocolos y procesos que se deben seguir, como son la desinfección y esterilización, el transporte y recepción de muestras clínicas, la manipulación de desechos en el laboratorio, entre otras políticas. Bueno, para el manejo de residuos biológicos en el laboratorio clínico, entre los residuos peligrosos, también conocidos como RESPEL, están los potencialmente infecciosos, los cuales producen una contaminación biológica. Estos se depositan en una caneca roja con el símbolo de riesgo biológico y se clasifican en biosanitario, que son los que han estado en contacto con los fluidos del paciente, ya sea humano o animal. Están los anatomopatológicos, que son los provenientes de los restos humanos, como biopsias, fluidos y tejidos. También están los cortopunzantes, que son elementos que por sus características cortantes pues, pueden dar origen a un accidente con riesgo biológico. Y están los residuos de animales provenientes generalmente de las veterinarias o sitios de sacrificio de animales para el consumo humano. En cuanto al movimiento interno de los residuos, se debe cumplir una franja horaria donde haya pues, una menor circulación de personal o pacientes, y se debe hacer de forma segura sin ocasionar derrames. Después de ser recolectados estos residuos, como en un cuarto de acopio interno del laboratorio, deben ser recolectados por una empresa especial de aseo. Y con respecto al tratamiento y disposición final, se deben hacer por incineración y después estas cenizas pasan a un relleno de seguridad. Manejo de residuos y desechos intrahospitalarios. La primera parte es en cuanto a la generación, se basa en el número de áreas y servicios que preste el servicio médico, en este caso de salud. Se encuentra la identificación, tipificación y separación de la fuente. La identificación es cuáles son los riesgos biológicos y cuáles son los posibles materiales que se pueden reciclar. La tipificación es clasificación de las zonas de aislamiento, zonas de laboratorio, bancos de sangre, salas de cirugía, servicios hospitalarios. La separación es mantener separado del resto de desechos y se debe desnaturalizar. La adopción del código de colores, en este caso para riesgo biológico, se deben tener canecas de color rojo. El almacenamiento temporal, entonces las características de las canecas deben ser clasificadas por colores: impermeables, livianas, herméticas, de tamaño adecuado, de pedal, superficies lisas, deben transitar por superficies lisas, debe estar marcada el área. Y deben mantener el símbolo universal. Las bolsas deben ser de un calibre de 2 milímetros, deben tener una capacidad de 20 kilogramos, resistentes a 132 grados centígrados. La recolección y transporte interno, el personal debe mantener elementos de protección personal si se trata manualmente con residuos, pero estos no deben estar contaminados. De lo contrario, solamente se pueden coleccionar mediante carros transportadores, colectores de esta clase de residuos. El almacenamiento integral o final, entonces debe ser independiente, aislado del área hospitalaria, debe contar con fitogramas, debe estar reservado con solo este fin, debe estar fresco e iluminado, alta capacidad, debe ser seguro, limpio, debe estar señalizado, debe ser de fácil acceso y evacuación, debe tener pisos duros y lavables. Las paredes no deben ser de materiales combustibles. Los equipos de contraincendio deben estar en el área
El acceso de carros recolectores debe estar despejado. Para el tratamiento puede ser esterilización, desnaturalización, trituración, incineración, y para su disposición final se debe clasificar en sistemas de reciclaje o en sistemas de relleno sanitario. Y en cuanto a la legislación colombiana, por riesgos biológicos, entonces tenemos algunos decretos que son como los más importantes. Entonces, primero tenemos el 1543, que expresa la obligación de las empresas del sector salud o similares a trabajar en bioseguridad como un factor importante en la protección de los trabajadores. También está el decreto 077, donde se establecen aspectos de bioseguridad para los laboratorios. La ley 1252, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos peligrosos. Está el decreto 4126 sobre la gestión integral de los residuos hospitalarios. La resolución 1164, por la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios. Y por último está el decreto 1543, donde se reglamenta el manejo de la infección por VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Y esta la nombramos ya que pues, el VIH-Sida es una de las enfermedades de contagio biológico más riesgosas.